con nosotros a un cordobés que conquistó al mundo con su personaje de Maxi en Violeta, una serie que marcó a toda la generación y se llevó a escenarios de Europa, Latinoamérica. Pero después de ese boom internacional, Facundo, que de hecho es cordobés, siguió creciendo como actor, se probó en cine, teatro y ahora volvió a la ciudad con un exitazo, con una obra llamada Las Cosas Maravillosas. Y lo tenemos con nosotros, Facu. Qué lindo que seas parte del Hola, programa. muchas gracias por recibirme. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿y cómo es volver a tu tierra y ser profeta en ella? Porque Uy, te está yendo muy bien. hermoso, hermoso. Feliz de poder estar en Córdoba presentando esta obra que me encanta, que amo hacer, que la amé desde el primer momento en el que la vi y bueno, nada, y siempre quise, desde el momento que la vi dije la quiero hacer, pero la quiero hacer en Córdoba. Quería volver a hacer teatro acá, que hacía muchos años que no hacía. Y estuve haciendo temporada en Carlos Paz en el verano con Nazarena Vélez, pero quería volver a mi Córdoba natal, a Córdoba capital, con una obra actuando, que yo me fui hace 15 años a Buenos Aires y no había vuelto a actuar. O sea, y fue ahora y como que se me ocurrió, lo pensé Sí. y dije, bueno, vamos para allá, así que feliz. Mira, ¿qué es lo que tiene esta obra? O contanos de qué te pasó vos cuando viste por primera vez Las Cosas Maravillosas, que dijiste, me gustaría estar ahí, haciéndola, interpretándola. A mí esta obra me traspasó, sinceramente. Ajá. Yo desde el primer día en que la vi, que fue el año pasado, de hecho, la obra se está haciendo en Buenos Aires hace como 3 años. Sí. Yo no la había visto nunca, pero la vi el año pasado recién por primera vez y me traspasó. Tiene algo que la historia que cuenta es una historia de resiliencia, es una historia de esperanzadora, es una mirada esperanzadora de la vida más que nada y cómo hay momentos difíciles y que la vida se va poniendo difícil a medida que va pasando el tiempo y que uno va creciendo, pero que siempre hay cosas maravillosas que nos hacen verla desde otro lugar. Y yo justo en ese momento estaba en un momento así, medio bajón mío, personal, profesional, medio desenfocado, como que no sabía qué hacer, qué contar. Y cuando vi esta obra fue como, esto quiero contar. Algo que me traspasó a mí y algo que al público también lo traspase, le llegue por algún lado. Y bueno, nada, y se me ocurrió la idea de traerla a Córdoba y acá estamos. O sea, el título es tan hermoso, Sí. Las Cosas Maravillosas. ¿Hay alguna cosa maravillosa que agregaste a tu lista y que ya no podés dejar afuera? Bueno, yo tengo muchas. A mí hay una que para mí es algo maravilloso. Yo amo volar y para mí volar es algo maravilloso, sinceramente. Ajá. Esa sensación de sentir que estás en el cielo, que estás, viste, cuando vos ves por la ventanilla y ves como un colchón de nubes y ves el horizonte y decís como, wow, qué grande que es todo, qué chiquitos que somos. Que me hace tomar mucha conciencia eso. Eso para mí es algo, sinceramente, maravilloso. Después pongo siempre el lomito también. El lomito cordobés para mí Otra cosa maravillosa. es algo increíble que yo lo amo. Me parece perfecto. Sí, pero bueno, sí, hay muchas cosas en la lista. Justamente este personaje en la historia va armando una lista de las cosas maravillosas que hay en el mundo. Y así arranca la historia y él te empieza a contar cuáles son sus cosas maravillosas, por qué, en qué momento eligió cada cosa. Y bueno, nada, es maravilloso. Y se alinea mucho con esto, ¿no? De la gratitud, de empezar a notar esas cosas lindas que nos pasan en el día a Sí, día. Tiene mucho que ver también con la introspección, empezar a mirarnos. Total. Y muchas veces son cosas muy sencillas, o sea, no necesariamente tienen que ser cosas extravagantes. Siempre. Por lo general son las más básicas y simples de la vida. Sí, de hecho, bueno, este personaje empieza a contar esta historia y empieza a hacer la lista cuando él tiene 7 años. Entonces, a partir de ahí, él vos vas viendo cómo a lo largo de la vida van cambiando esa mirada, digamos. ¿Es una obra más bien interactiva o se rompe la cuarta pared o estás vos más bien solo en el escenario? Contanos un poco. Rompemos la cuarta pared. Yo la cuento como una experiencia teatral, donde el público en realidad a mí me ayuda a contar esta historia. Porque yo estoy solo, es un unipersonal, es la primera vez que hago un unipersonal y estoy solo contando toda esta historia, pero por ciertos momentos necesito de la ayuda de la gente. Nada loco, no se asusten, claro. No es que vas a ir con el micrófono ahí para que hablen. Exacto, claro. no se asusten porque no es nada tan loco, pero sí está bueno porque entre todos empezamos a hacer como una búsqueda
colectiva de lo que es la vida y de esta mirada maravillosa y esperanzadora. Bueno, y no podemos dejar de hablar tampoco de lo que fue tu paso por Violeta, una tira que marcó generaciones. Sí. ¿Cómo ves hoy, si te cruzaras con ese Facu que a los 20, ¿cuántos años tenía? Tenía 21 tenía, hoy tengo 35. Que estaba ahí en Disney, metido en una producción de Disney, Sí. y ya ahora con tu experiencia, que lo ves más de afuera, ¿te la creíste? ¿Estabas bien ubicado en La Palmera? ¿Qué te pasó en aquel momento? Creo que me pasó de todo. Creo que fue de todo. Había momentos en los que, bueno, un poquito te la creías porque estabas ahí metido en ese boom y que era una locura y que era un furor encima, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Y al lugar al que íbamos era una locura lo que sucedía con los fans. Tenía momentos de poner un poco los pies sobre la tierra, como decir, che, bueno, tranquilo, esto es medio irreal, como anda fijándote. Aparte, entendiendo que en algún momento eso se iba a cortar. Yo creo que por suerte pude disfrutarlo mucho. Era un deseo que yo tenía de chico y que siempre quise hacer, un programa como fue Violeta, en el cual hiciéramos temporadas de televisión, después hiciéramos giras de teatro. Era algo con lo que yo había soñado y en un momento me di cuenta que estaba ahí adentro y que lo estaba logrando, lo estaba haciendo. Entonces también me propuse el disfrute, ¿no? Porque si no, uno a veces quiere como algo de repente mucho, 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 y cuando llega por ahí o no lo disfruta. De hecho, mi mamá me lo preguntaba mucho, ¿viste? Bueno, ahora que lo lograste, ¿qué sentís? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Era lo que esperabas? Y yo sinceramente traté de disfrutarlo, traté de vivirlo con mucho amor, con mucho aprendizaje también, porque era algo, por más que uno por ahí quiera o se sienta capaz de hacer todo lo que cree que tiene que hacer, cuando estás ahí las cosas cambian. Claro. La realidad muchas veces es otra, pero sinceramente yo amé hacerlo. Hay algo muy hermoso que quedó también de ese programa, más allá del éxito, y es que uno queda en el inconsciente colectivo de una generación. Y eso es muy llamativo. A mí me llama la atención y creo que uno como artista y como actor no es que trabaja para eso, pero sentir que marcaste una etapa de mucha gente es muy hermoso. Es muy hermoso porque hasta el día de hoy me pasa que, por ejemplo, ya los que eran fans en ese momento, que por ahí tenían 12, 13, no sé, 14 o un poquito más chicos quizás, hoy ya están un poco más grandes, tienen 20 y pico, y me los cruzo. Y una de las primeras cosas que todos te dicen es como, fuiste mi infancia. Ay, Dios. Y eso es como una frase que decís, wow, qué loco. Te pone piel de gallina. Te pone piel de gallina porque decís como, uno a veces es muy inconsciente de eso, hasta que te lo dicen y empezás a tomar conciencia y decís, che, wow. Qué loco. Qué loco. Y del back, contame algo, del detrás de escena. Mira, todos queremos saber eso. ¿Cómo era laburar con Tini? Buena onda. Viste que ya que con el tiempo también medio que se quiso despegar, obviamente, porque era un personaje más infantil o de primera adolescencia, sí, claro. Lógicamente. Pero contame un poco cómo era una grabación, qué se hacía, si era todo muy bueno, estructurado. Trabajábamos mucho. Claro. Grabábamos como 10 horas diarias más o menos, por ejemplo. Era, no sé si era estructurada la palabra, sino que era muy metódico en muchas cuestiones. Disney es una gran empresa en la cual piensa mucho, en la cual todos los padres depositan la confianza para que sus hijos consuman sus productos, claro. Por lo cual era todo muy cuidado. Entonces las grabaciones se volvían un poquito más... no quiero decir la palabra tediosas, pero un poquito más como detallistas en un montón de cuestiones. Claro. Entonces, eran por ahí muchas horas de grabar, de por ahí parar por determinadas cosas y repensarlo. Bueno, no, esto deberíamos contarlo así o contarlo así. Ya hay una preproducción hecha muy buena, pero muchas veces surgían cosas en el set quizás que había que replantearse. Nosotros, con mis compañeros, somos una familia, generamos eso, creamos eso. Tini era muy chiquitita cuando arrancó, tenía 14 años ella. Era muy chiquita, pero muy talentosa, muy intuitiva en lo que hacía. Y creo que hasta el día de hoy, o sea, con cualquiera de los chicos con los que nos veamos, nos crucemos, yo con algunos tengo más trato diario, soy muy amigo y que están en Buenos Aires, pero como éramos chicos de distintos países, hay muchos que están en sus países ahora, y cada vez que hablamos o cada vez que nos vemos, por lo que sea, es como si el tiempo no hubiera pasado. Y eso me parece que fue algo clave también del éxito que tuvo la serie. Pero bueno, eso la pasábamos espectacular grabando, sí, como te digo, grabábamos mucho porque si no estábamos grabando, no teníamos escena, estábamos ensayando una coreografía o grabando una canción
Y bueno, nada, fue un aprendizaje y una escuela tremenda. Después la gira fue una locura. La gira éramos los Rolling Stones. Claro. Era como, ¿En qué wow. país decís acá explotábamos y no lo podías creer? Porque viste por ahí algunos lugares que decís, no, acá sé que se ve, o en el mismo idioma. Bueno, por ejemplo, a mí uno de los que siempre digo que me llamaba mucho la atención, Alemania, por ejemplo, que es algo como tan distinto quizás a nosotros, y siempre uno tiene como la idea de que, bueno, de que son fríos. Son más fríos y tal, pero era una locura. O sea, hicimos gira interna en Alemania y en todas las ciudades en las que íbamos era una locura. Polonia, Rumania, por ejemplo, tipo muy sorpresivo. Así te digo, como lugares como más exóticos, ¿no? Como decís, lugares que decís, quizás no hubiese ido si no hubiese sido por Violeta. Claro. Pero bueno, era una locura, los shows eran increíbles. Algo muy loco también, esto de que hablábamos recién con el tema de que, bueno, marcaste como una etapa, para muchos de esos chicos que fueron a vernos, era su primer recital quizás al que iban, y eso también les va a quedar como marcado. Es decir, el primer recital que fue a ver a Violeta, porque era un show potente el que hacíamos. Claro. Y bueno, nada, la gente enloquecida. Y sí, claro. Y también llegaste a hacer un casting para Cris Morena, también, es como que ya todo ese ámbito, ¿viste? O fue Casi Ángeles, o fue Violeta. Lo de Cris Morena fue al principio, o sea, fue mucho antes de Violeta, claro. Fue como donde yo me empecé a dar cuenta que quería hacer esto, que me quería dedicar a esto. Sí. Fue para Floricienta. Para Floricienta fue. Y para Patito Feo también hice en su momento. Claro. Fueron como las cosas que a mí me fueron como llevando a decir, che, me parece que es por acá, creo que esto me gusta. Y es donde me puse a estudiar igual inmediatamente, con 14, 15 años. Vos que viviste esos momentos de ese furor, esa masividad que te daba Violeta, que te daba la tele, que te daban las giras, y ahora estás viviendo esto, ¿disfrutás ambas cosas? ¿Te quedarías más con eso? ¿Te gustaría volver a lo que representaba lo otro? Mira, la verdad, a ver, que me gustaría volver a vivirlo, sí. Sí. Me gustaría. Creo que hoy también con otra madurez personal y profesional, creo que lo encararía de otra manera. De hecho, volví a Disney. El año pasado estuve grabando una serie para Disney, se llama Playback, que va a salir ahora en octubre, de hecho. Por lo cual eso fue muy hermoso. Volví como desde otro lugar igual. Claro. No estoy tan metido como en el quilombito, digamos. Que era Violeta. Que estuve en el de Violeta. Pero de todas maneras te digo que yo estoy disfrutando mucho mi presente ahora también. Así como te digo, esta obra también requiere de otro desafío actoral, de otra madurez, de estar plantado desde otro lado también para contar esta historia, de otra madurez. Y es muy hermoso también poder ver el recorrido. Sinceramente, y también, por ejemplo, esta obra es algo que yo decidí hacer particularmente, que del día que la vi dije, la quiero hacer, y de hecho, o sea, la estoy produciendo yo también junto con mi hermana. Es tu propio proyecto. Exactamente. Entonces eso también, viste, lo pone en otro lugar. Totalmente. Entonces, nada, lo estoy disfrutando y estoy feliz de poder haberlo hecho, viste, como eso de la tarea cumplida, de ponerte un objetivo y de poder lograrlo. Creo que es una de las cosas más satisfactorias que le pueden pasar a uno. Yo disfruto mucho de eso, de ponerme objetivos y tratar de trabajar para hacerlo. Siempre tiene vaivenes, ¿no? Tiene momentos de subidas, momentos de bajadas, pero disfrutándolo. Estamos a tiempo, se llama este programa. Facu Gamandé, ¿para qué estás a tiempo? Sos muy chiquito todavía, pero viste que uno siempre tiene ese sueño ahí que dice, voy por esto. Y bueno, ahora estoy cumpliendo justamente uno, pero estoy a tiempo para seguir creciendo, estoy a tiempo para, no sé, hacer, te voy a decir, voy a ir un poco a lo profesional, para hacer 1000 cosas. O sea, creo que todavía no siento que tenga un techo. Estoy a tiempo para seguir trabajando, estoy a tiempo para... Me encantaría filmar una película, una serie afuera en algún momento. No es algo que me quite el sueño, pero sí es algo como decir, che, bueno, ya llegará el momento. Que muchas veces en la vorágine del día a día, viste, pasa que uno, bueno, ve que se hacen series y qué sé yo, y hay proyectos afuera y tal, y vos decís, ay, ¿cuándo me va a pasar o cuándo me va a tocar? Pero de repente también ahí donde digo, bueno, pará, frenar porque estás a tiempo, o sea, tengo tiempo para hacerlo. Y después en lo personal creo que para formar una familia, quizás en algún momento, que no es algo que ahora me vuelva loco. De hecho veo los hijos de mis amigos y digo, muy bien para un ratito, pero no sé si estoy todavía para hacerlo, pero estoy a tiempo, creo. Pero sí, está
además se te nota que tenés madera para eso. Vas a ser un buen papucho seguramente. Hermoso. Muy divertido. Gracias, Facu. Ey, un placer, gracias por seguirme. Decinos cuándo te vemos, por Eso, favor. en septiembre, 26 y 27 de septiembre vamos a estar en Ciudad de las Artes. Agregamos entradas porque, bueno, como se agotaron los 2 fines de semana que habíamos puesto de funciones, Claro. quisimos agregar más. Así que 26 y 27 de septiembre pueden comprar las entradas por autoentrada o en la boletería del Teatro de Ciudad de las Artes. Los esperamos a todos para que vengan a vivir esta hermosa historia. Gracias, Facu Muchas Gambandén. gracias. Estamos a tiempo.